Muy bien, entonces, eh, para autorrellenar una celda de datos con valores numéricos consecutivos tenemos dos maneras. Una es buscar la celda que queremos comenzar, introduzco el valor numérico, por ejemplo el 1, y después si quiero que autorrellenar la columna o la fila, vengo a la esquinita inferior derecha de esa celda seleccionada, mantengo presionada la tecla de control, me aparece como una doble mirilla arriba del puntero de arrastro, cuando llego al número que quiero suelto y tengo mi rango autorrellenado. Otra manera, o para la derecha sería lo mismo, selecciono, vengo en la esquinita inferior derecha, presiono la tecla de control, estiro, cuando llego al 15, que es el número que quiero rellenar, suelto y lo tengo al rango completo. Ahora vamos a ver cómo hacemos para rellenar de otra manera. Introduzco el valor numérico, selecciono la celda, vengo en el menú de inicio, vengo a rellenar, elijo series. En series que quiero, voy a rellenar una columna hacia abajo, voy a hacerlo de forma lineal con un incremento del 1 y que se termine en 15. Acepto y automáticamente tengo mi rango numerado. Lo mismo ocurriría si quiero hacer a la derecha. Selecciono la celda, vengo a rellenar, series, ¿sí? Lineal, filas, límite 15. Acepto y ahí tengo mi rango numérico autorrellenado. Muy bien, vamos a eliminar esto. Ahora vemos que en una celda se pueden introducir valores numéricos, ¿sí? Por ejemplo, como recién introdujimos el 1, y eso se puede visualizar de diferentes maneras, depende del formato que tenga la celda. A diferencia de Word, en Excel se puede ponerle formatos a una unidad funcional, o sea, una celda, y también a un carácter, pero vamos a ver formato de celda. Entonces, las diferentes formas de visualizar un valor numérico en una celda. Selecciono la celda, hago clic con el botón secundario, formato de celda, se despliega una ventana con varias opciones, elijo la opción número y acá tengo todas las opciones de formato para el número. El que viene por defecto es el formato general, donde se visualiza solamente su valor absoluto. Después tengo el formato numérico, donde puedo visualizar el valor con decimales y elijo la cantidad de decimales que quiero ver. Puedo aumentar los decimales a 3 o más decimales, o puedo disminuir los decimales. Lo puedo hacer de forma con los botones de aumentar o disminuir, o simplemente borrando e introduciendo el número de decimales que quiero. También le puedo aplicar a esa celda cómo quiero ver el separador de miles, por ejemplo, con un punto. Agrego que visualice el separador de miles con un punto y, por ejemplo, esto utilizamos ¿para qué? Para ver los números negativos. Por ejemplo, quiero que los números negativos aparezcan en rojo, ¿sí? Una vez que le apliqué el formato, ahora ya ese 1 que me mostraba antes solamente el 1 me aparece con decimales, y si yo ingreso 1000, ¿sí? Bien, ven que no le agregué ni un punto ni nada. Cuando ingreso me aparece visualizado como 1000, y si miro acá en mi barra de fórmulas voy a ver que tengo el valor absoluto, no tengo el punto ni los decimales. Si introduzco un número negativo, menos 1000, voy a ver que tengo que me aparece en color rojo los valores negativos. Bueno, otra manera de, si yo borro el contenido de la celda, pero esa celda ya tiene un formato previo, al copiar esa celda hacia abajo, ¿sí? O si copio la celda hacia abajo, hacia la derecha, o extiendo el rango de datos, todo ese rango de datos me va a quedar formateado como tenía la primera celda, ¿sí? Si pongo acá un valor, ¿sí?
Van a observar que todo ese rango está con el formato que yo establecí, ¿sí? Si quiero eliminar el formato que apliqué, otra vez vengo a formato de celda y le aplico un formato general y queda establecido como estaba antes. Los formatos que podemos utilizar en la celda, los formatos numéricos son el formato de número, el formato de moneda, donde le damos el símbolo monetario, la cantidad de decimales, el símbolo monetario, podemos elegir los diferentes símbolos monetarios de los diferentes países, ¿sí? Por ejemplo, pesos Argentina, acepto y ahí apliqué un formato monetario. También puedo aplicar un formato que sea de contabilidad. El formato de contabilidad también podemos elegir la moneda en que queremos que aparezca nuestro formato y acepto. Lo que tiene contabilidad es que cuando ponemos una celda vacía, ¿sí? O un cero mejor dicho, nos aparece como que hay un guión. Si yo miro acá, eso significa cero en contabilidad, ¿sí? ¿Sí? Cuando aparece de esta manera, nos está indicando que ahí tiene un cero. Cuando la celda está vacía, no visualiza nada. Y si ponemos números negativos, ahí nos aparece con el formato de contabilidad, que se diferencia con este número negativo que le habíamos dado hoy, que aparezca en rojo. Bueno, acá no le puse en rojo, pero le puedo establecer que aparezca en rojo los negativos. Bueno, otro formato que tenemos es, vamos a formato de celda, voy a elegir elegí ya moneda, contabilidad, ahora fecha. El formato de fecha transforma un número en una fecha y lo hace contando como el valor numérico 1, que es el 1 de enero del año 1900. Acepto, y si yo acá pongo el valor 1, ¿sí? Pongo 1 en esta celda con formato de fecha, acepto, me va a dar que es 1 de enero del año 1900. Como agrego 367 días y me va a dar que es 1 de enero del año 1901. O sea, sumo 366 días y pasamos al 1 de enero del año 1901. Sabiendo esto, nosotros podemos también hacer el proceso a la inversa. Pongo una fecha, por ejemplo, hoy es 28 del 09 del 20, está la fecha, y puedo visualizar cuántos días transcurrieron desde el 1 de enero de 1900 hasta esta fecha. ¿Cómo hago? Vengo a formato de celdas y elijo, en vez de fecha, elijo general. Acepto y ahí me devuelve otra vez el valor numérico de esa fecha, ¿sí? Si yo a esta fecha, en fecha tengo varias posibilidades de mostrar los formatos. Vengo a formato de celda, vengo a fecha y tengo varias posibilidades, ¿sí? Diferentes formas. Por ejemplo, 2 dígitos para el día, 1 dígito para el mes y 2 dígitos para el año. La posibilidad de mostrar día de la semana, ¿sí? Día de la semana, mes y año. Vamos de vuelta. Después tenemos la posibilidad de mostrar 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el año y así, bueno, todos los formatos, ¿sí? Utilizando barra como separador de argumentos o utilizando guión como separador de argumentos. Una vez que elegimos el formato que necesitamos, lo aceptamos. Esto me sirve para descubrir qué día de la semana corresponde a una fecha. Por ejemplo, si quiero saber en qué día va a caer el 24 de diciembre del 2020, ¿sí? Va a caer un día jueves, el 24 de diciembre, ¿sí? O el día de la semana que querramos. Bien, después dentro de los formatos de celda tenemos también formatos de hora, ¿sí? En un formato 2 dígitos para la hora,
2 dígitos para los minutos y 2 dígitos para los segundos, o visualizarlas como PM o AM, o sea, pasado meridiano, antes meridiano, mañana y tarde. Por ejemplo, elijo este formato, acepto y pongo 8, 2.00, que serían las 8 de la mañana, y me saldrían 8 AM. Y si pongo 20, 2.00, me saldría que son las 8 PM, ¿sí? Si aplico el otro formato de fecha, acá abajo para hacer la diferencia, hago clic con el botón secundario, formato de celda, vengo a hora y elijo este formato, acepto y le voy a poner ahora 20, 2.00, ¿sí? ¿Vieron la diferencia de los dos formatos? Este me muestra como PM, que es pasado meridiano, y este me muestra como que son las 20 horas. Bien. Ahora, sabiendo que todo esto Excel lo está manejando como números, nosotros podemos hacer cálculos con las fechas. Por ejemplo, podemos calcular cuánto tiempo, cuántos años tiene transcurrieron entre dos fechas. Vamos a mirar, vamos a ver 12 del 05 del 2000 y la fecha de hoy, que es 28 del 09 del 2020. Y ahora voy a hacer una operación para saber cuántos días transcurrió entre esas dos fechas. Para eso comienzo con un igual, que le estoy indicando que estoy por hacer una fórmula. Hago clic arriba de el número más grande, que es la fecha de hoy, menos el número más chico, que es la fecha de inicio. Acepto y me da que entre estas dos fechas transcurrieron 7.444 días. Si esos días lo quiero transformar en años, voy a otra celda vacía, pongo igual y lo que hago es, hago clic arriba de esta celda, dividido 366, que son los días que tiene un año, ¿sí? Y me da que tiene 20 años y fracción. Bueno, podemos hacer así como puedo calcular cuántos días transcurrió entre una fecha, puedo calcular cuántos años transcurrieron entre dos fechas, también puedo calcular, por ejemplo, si compro algo hoy y tengo un vencimiento dentro de 40 días, hoy es 28 del 09 del 2020 y va a vencer mi factura dentro de los próximos 45 días. Pongo la fecha de la cantidad de días que van a transcurrir y lo que hago ahora es una suma. Sumo este valor de hoy más los 45 y me va a dar la fecha que va a vencer. Si por algún motivo esta celda, por ejemplo, está con un formato que sea general, en vez de mostrarme la fecha, me va a mostrar la cantidad de días que transcurren, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, este número más este número da esta cantidad de números. Lo que tengo que volver a hacer simplemente es ponerle un formato de fecha. Y para hacer mejor y saber si no cae un feriado, le pongo un formato que me diga el día de la semana. Muy bien. Después sabemos que a la celda podemos aplicarle estos formatos que estamos aplicando, o también podemos aplicarle formatos de carácter a la celda. Por ejemplo, quiero que todos los textos que aparezcan me aparezcan en color rojo, ¿sí? Formateo esa celda para que me aparezcan en color rojo y todo este renglón acá lo tengo formateado para que aparezca en rojo. Entonces cualquier cosa que yo escribo ahí me va a aparecer en rojo. En la otra celda no. Si me paso acá, cualquier cosa que yo escribo me aparece en rojo. En la demás, no, ¿sí? Eso es le apliqué un formato de carácter a las celdas, ¿sí? Ahí puedo dejar esas celdas, puedo ponerle el color de relleno de las fuentes, puedo ponerle si quiero que aparezcan en negrita, si quiero las cursivas, los subrayados, si todo lo que se refiere a fuentes, ¿sí? Que si ustedes ven, nosotros podemos acceder tanto desde esta esquinita acá
de los botones de fuente, o haciendo clic con el botón secundario, formato de celda y fuente, me abre la misma opción. Y acá tengo toda la tipología, todos los tipos de letra, los de fuente, tengo todos los estilos, los tamaños, ¿sí? Colores, puedo aplicarlo desde acá o puedo aplicarlo desde este botón que está acá, ¿sí? Funciona de la misma manera. Bueno, una columna o una fila, cuando uno le aplica un ancho a una columna, le está aplicando el ancho a toda la columna, desde el primer renglón al último renglón, ¿sí? Desde el primero al último renglón. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, acá introducir un dato como este, vamos a copiar esta fecha que está acá, vamos a cambiarla ahí, ¿sí? Si yo esa fecha necesitaba acá, ven que aparece los numerales acá. Esto me está indicando que no cabe eso que está escrito en ese ancho de columna. La solución sería darle más ancho, pero si yo le cambio el ancho acá, voy a afectar a todas las columnas para abajo. Y si yo necesito seguir usando ese ancho de columna, lo que puedo hacer es otra opción que me brinda Excel, que es la de combinar celdas. Puedo seleccionar dos o más celdas y vengo siempre en el menú de inicio, en la opción combinar, hago clic y puedo combinar esa celda para que se visualice lo que yo necesito, ¿sí? Y este rango de datos funciona después como una sola celda. Esa va a ser una sola unidad funcional. Si quiero quitar, vuelvo a hacer clic ahí y quito la combinación de celdas. Otra manera de combinar celda también es haciendo clic con el botón secundario, formato de celda, ¿sí? Y vamos en alineación y acá puedo poner combinar celdas, acepto y me va a permitir combinar las celdas. Bueno, eso en cuanto a algunas características de los formatos de celda, ¿sí? Ahora, vamos a ver que también podemos trabajar con, vamos a mirar acá, podemos agregar comentarios a la celda, ¿sí? ¿Cómo agregamos un comentario? Vamos a suponer que yo necesito hacer un calendario. Voy a poner lunes, ¿sí? Lunes, estiro a la derecha, llegó el domingo. Voy a poner que supuestamente el lunes empezaba el primero mes este día lunes y estiro hacia la derecha. Pongo el próximo rango de datos. Esto lo puedo hacer desde relleno hacia la fila hacia la derecha y que termina en 14. Acepto y ahí tengo el próximo rango de datos. Y si quiero hacerlo más rápido, selecciono una vez que tengo los intervalos justos, ¿sí? Acá siempre van a ser intervalos de 7 días. Voy a estirar hacia abajo y puedo auto rellenar para completar los 30 días que me faltaban. Borro lo que hice de más y tengo armado rápidamente un calendario. Ese calendario le puedo dar un formato. Por ejemplo, le puedo poner un fondo a esta celda. Elijo un color de relleno. Acá se eligen los colores de relleno. Puedo elegirle un color de relleno. Puedo alinear, ¿sí? Le puedo poner una negrita. Y puedo aplicar a todo esto un borde, ¿sí? Bordes. Le pongo todos los bordes. Tengo los bordes. Puedo centralizar los números para que me queden más, mejor presentación, centralizado. Le puedo dar un alto a estas columnas para que me aparezcan en un formato un poco más, que sea más cuadrado, digamos, si quiero mejorar la apariencia. Puedo achicar un poquito estos, selecciono desde
arriba, desde cuando llevo el puntero del mouse por encima de los indicadores de columna, al hacer clic sobre la columna y estirar sin soltar, puedo seleccionar varias columnas a la vez y puedo cambiar el ancho de una sola de esas columnas, ¿sí? Y después puedo hacer lo mismo para las filas. Si quiero darle un alto a la fila, selecciono y agarro cualquiera de ellas y le doy un alto. Ahí me queda un aspecto más cuadrado. Si ustedes observan, este formato que apliqué sobre estas filas se extiende a todas las filas, desde la columna A hasta la XFD. Después lo que puedo hacer es centralizar esto, que me queda otra vez más al centro. A los días que son domingos le puedo aplicar un formato de color rojo y que aparezcan en negritas para resaltar. Y tengo mi calendario armado de una manera rápida. Ahora quiero dejar comentarios. Por ejemplo, el martes 2 voy a tener un práctico. Entonces me posiciono sobre la celda donde tengo el día que quiero dejar el comentario. Hago clic en el botón secundario. Vengo a insertar comentarios, se me abre una ventanita de comentarios. Lo que aparece acá, este Infonec, es cómo está registrado Windows, ¿sí? Si usted ha registrado su nombre, le va a aparecer su nombre. Si no quieren que aparezca eso, pueden borrarlo y ponemos un comentario. Por ejemplo, entrega de práctico 2, ¿sí? Hago clic en otro lugar y me queda marcada esa celda con una pestañita roja que me está indicando que ahí hay un comentario. Cuando yo paso el mouse por encima de esa celda, me va a decir el comentario. Esto es útil para organizar agendas y demás. O dejar comentarios en alguna celda sobre fórmulas, funciones o cosas que fuimos haciendo y no nos queremos olvidar. Podemos ir dejando comentarios de esa manera. Los comentarios no se imprimen, ¿sí? Cuando yo imprimo mi planilla no se imprimen, simplemente se pueden visualizar en la hoja de cálculo. Otra, si quiero cambiar el comentario porque me equivoqué y en realidad tenía que decir entrega de práctico de informática, hago otra vez clic en el botón secundario, modificar, editar comentarios y ahí modifico y digo taller de computación. Una vez que está listo, otra vez clic y ya quedó establecido el comentario. Si necesito eliminar el comentario, clico en el botón secundario, eliminar comentario. Si yo borro nomás la celda, ¿sí? Si yo borro la celda, el comentario sigue estando ahí, ¿sí? Ahí sigue estando el comentario. Entonces, para poder borrar el comentario, siempre hay que borrarlo de esta manera, eliminar comentario. Muy bien. Ahí tenemos entonces una forma de aplicar formatos a las celdas. Vamos a ver. Bien, acá ya aplicamos los cálculos que se pueden hacer con la fecha. También podemos hacer cálculos con las horas, por ejemplo. Que necesito hacer un horario. Vamos a hacer un horario. Vamos a hacer un horario. Vamos a ir a una hoja nueva y vamos a poner un horario. Vuelta. Entonces acá vamos a poner horas y lunes. Voy a estirar a la derecha, ahí, y vamos a suponer que comenzamos a las 8 de la mañana, 8, 2.00, ¿sí? Tenemos, cada 40 minutos tenemos un cambio de hora, entonces le pongo acá igual, más 40, ¿sí? Más 00, 2.40. Bueno, hagamos lo siguiente, entonces ponemos 8, 2.40 y puedo seleccionar el rango y estirarlo hacia abajo y ahí voy teniendo los diferentes
horario cada 40 minutos, ¿sí? Lo que está intentando hacer es una fórmula que tengo que incluir otros parámetros para poder hacerlo. Ahora después vemos. Bien, entonces ahí, esta es una forma también de hacer un incremento con las fechas.